La leyenda de Kenjin, el corazón del Japón feudal, donde el tiempo parecía esculpir montañas con la paciencia de dioses antiguos, se alzaba un escenario de sombras largas y silencios profundos. Los pinos altos, con copas que susurraban secretos al viento, custodiaban los senderos sinuosos de las montañas de Yamato. Fue allí, entre el murmullo de las hojas y el eco distante de arroyos que corrían como venas de la tierra, donde vivía Kenji, un samurái de 41 años cuya alma cargaba cicatrices más profundas que las marcas en su piel. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la intensidad de una forja en llamas, ahora parecían reflectores opacos de un pasado que se negaba a descansar. Eran ojos que habían visto glorias y derrotas, que habían contemplado la danza mortal de Minnomei, la espada y el vacío dejado por una única y devastadora humillación. Kenji había sido un nombre temido, pronunciado con reverencia en los salones de los daimios y susurrado con temor en los campos de batalla. Su katana, una extensión de su propia alma, cortaba el aire con la precisión de un haiku bien compuesto. Era el viento que derribaba ejércitos, el trueno que hacía temblar a los guerreros antes de que siquiera desenvainaran sus armas. Pero la vida, con su ironía afilada, reserva caídas incluso para los más grandes. Un joven samurái, de mirada fría y movimientos tan rápidos como un halcón en picada, lo derrotó en un duelo público. No fue solo la espada del rival la que cortó a Kenji, sino el peso del escarnio de la multitud, las miradas de lástima, el silencio ensordecedor de aquellos que antes lo idolatraban. Ese día, perdió más que su reputación, perdió la fe en el guerrero que creía ser. Humillado, Kenji abandonó los campos de batalla, dejando atrás los estandartes que ondeaban con su nombre. Como un pájaro con las alas rotas, buscó refugio en una aldea de pescadores enclavada a la orilla del mar, donde las olas contaban historias de olvido. Allí, nadie conocía al samurái legendario, solo veían a un hombre de hombros encorvados, con arrugas que parecían mapas de un camino tortuoso. Se convirtió en guardia de la aldea, una tarea humilde para alguien que había defendido castillos y cargado sobre sus hombros el destino de señores feudales. Su katana, antaño pulida con el orgullo de un artesano, ahora reposaba en su vaina como una reliquia olvidada, su hoja opaca reflejando la luz del sol con un brillo que parecía burlarse de su debilidad. Los pescadores lo trataban con respeto, pero sus palabras, cargadas de sal y desconfianza, cortaban como el viento frío del invierno. Solo es una sombra de lo que fue, decían, mientras remendaban sus redes bajo el sol poniente. Un samurái sin batalla es como un barco sin mar. Esos murmullos se propagaban por las chozas de paja, mezclándose con el olor a pescado seco y el sonido de las gaviotas que planeaban sobre las olas. Kenji escuchaba, pero no respondía. Cargaba el peso de esas palabras en silencio, como si fueran piedras atadas a sus tobillos, arrastrándolo cada vez más hacia el fondo de su propia alma. Sin embargo, había un faro en medio de la oscuridad de sus días: Yumi, su hija de 15 años. Con cabellos negros que danzaban al viento como las olas del mar y ojos que brillaban con una esperanza inquebrantable, Yumi veía en Kenji lo que él mismo no podía ver. Para ella, no era una sombra, sino una montaña, firme, eterna, incluso cuando estaba cubierta por las nieblas del tiempo. Cuando Kenji se sentaba a la orilla del mar, con los pies hundidos en la arena fría y la mirada perdida en el horizonte, Yumi se acercaba en silencio, sentándose a su lado. No necesitaba palabras. Su amor era una presencia tan palpable como la sal en el aire. Y aunque Kenji no lo admitía, era la mirada de ella la que lo impedía rendirse completamente al vacío. Los atardeceres en la aldea eran un espectáculo de colores cálidos, con el cielo tiñéndose de naranja y rojo, como si el propio sol se despidiera con un suspiro de fuego. Kenji pasaba horas allí, observando el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en una línea indistinta. El sonido de las olas, rítmico e incansable, parecía hablarle, trayendo ecos de batallas pasadas, de risas compartidas con compañeros
que ahora eran solo recuerdos de promesas hechas y rotas. ¿Todavía tengo fuerza para luchar?, se preguntaba, mientras el viento despeinaba sus cabellos grises. El miedo a fracasar nuevamente era una cadena invisible, atada a su corazón. Imaginaba su katana, guardada en la choza, y sentía que ella lo juzgaba, como un viejo amigo que esperaba ser recordado. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía esparcir pequeños fragmentos de esperanza, un monje errante llegó a la aldea. Su túnica, desgastada por el tiempo, ondeaba al ritmo de sus pasos lentos, y sus ojos, intensos como brasas encendidas, parecían ver más allá de la carne, directamente al alma. Caminó directamente hacia Kenji, como si fuera guiado por una fuerza invisible. «Tu alma está dormida, samurái», dijo, con una voz que resonaba como el sonido de una campana en un templo olvidado. Sin rodeos, el monje habló de un amuleto sagrado, robado por bandidos que se escondían en las montañas. «Recupéralo», desafió, con la certeza de quien ya conocía el destino. Kenji rió, una risa amarga que cargaba años de autodesprecio. «Ya no soy un guerrero», respondió desviando la mirada hacia el mar, como si las olas pudieran tragarse sus palabras. Pero el monje no se inmutó. Sus ojos se fijaron en los de Kenji, y su voz adquirió un tono que parecía cortar el velo de la noche. «Enfrenta a tus demonios, o ellos te devorarán por dentro». Esas palabras fueron como una espada clavada en su pecho, despertando una inquietud que él pensaba haber enterrado. Algo en su interior se agitó. Una chispa, tal vez, o el eco de un valor que creía perdido. Esa noche, Kenji no encontró paz. Acostado en su esterilla, con el sonido del mar invadiendo la choza, vio el rostro de Yumi en su mente. Sus ojos, tan llenos de fe, parecían suplicarle que no se rindiera. Al amanecer se levantó con una determinación frágil, pero real. Se preparó en silencio, vistiendo el kimono gastado y atando la katana a su espalda. Yumi lo observó desde la puerta, con lágrimas brillando como rocío. «Vuelve, papá», susurró, tomando su mano con fuerza. Kenji no prometió nada, solo asintió, con los ojos llorosos, y partió. El sendero hacia las montañas era un camino de espinas y recuerdos. El viento soplaba con la furia de dioses olvidados, cortando su rostro como cuchillas invisibles. Cada paso era un duelo contra sus propias dudas, contra las voces que susurraban que no era suficiente. La katana se balanceaba en su espalda, y cada movimiento de la vaina parecía resonar como un recordatorio de quién había sido, y de quién temía no ser más. El frío de la mañana helaba sus huesos, pero el vacío en su pecho ardía con una intensidad que no sentía en años. El camino serpenteaba entre bosques densos, donde los árboles parecían guardianes silenciosos, sus copas formando un techo que filtraba la luz del sol en rayos dorados. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el olor a musgo, y el canto de los pájaros era interrumpido solo por el sonido de sus pasos en el sendero pedregoso. Kenji caminaba como una sombra, sus pensamientos girando en torno a un solo punto: el miedo. Recordaba el duelo que lo destruyó, el rostro del joven rival que lo derrotó con una sonrisa cruel. «Nunca fuiste suficiente», resonaba la voz del pasado, tan clara que casi podía sentir el peso de la espada adversaria contra la suya. De repente, el camino fue interrumpido por un obstáculo que parecía materializar sus propios temores. Un puente de cuerdas podridas, colgando sobre un abismo que parecía tragarse la luz. La madera crujía como si protestara contra su presencia, y abajo, un río furioso rugía, sus aguas blancas golpeando las rocas con la furia de 1000 demonios. Kenji detuvo la mirada en el vacío, y el viento sopló contra él, como si se burlara de su vacilación. La voz del rival resonó nuevamente mezclada con el rugido del río. «Nunca fuiste suficiente». Cerró los ojos buscando la imagen de Yumi. Vio su sonrisa, sintió la suavidad de su mano sosteniendo la suya. Esa imagen era un hilo de esperanza, frágil, pero lo suficientemente fuerte como para mantenerlo anclado.
Respiró hondo, apretó la empuñadura de la katana y comenzó a cruzar. Cada paso era un desafío a la gravedad, a la duda, al tiempo. El puente se balanceaba, las cuerdas gemían, y el abismo parecía llamarlo por su nombre. Pero Kenji no miró hacia abajo, mantuvo los ojos fijos en el otro lado, donde el sendero continuaba, prometiendo respuestas, o al menos, un final. Al llegar al otro lado, su corazón latía como un tambor de guerra. Estaba vivo, y, por primera vez en años, sintió una chispa de orgullo. No era la gloria de antaño, sino algo más verdadero, el valor de enfrentar el miedo y sobrevivir. Más adelante, encontró el escondite de los bandidos, una cueva oscura escondida entre las rocas. 3 hombres armados estaban allí, sentados, alrededor de una fogata, sus risas resonando como el sonido de hienas. Cuando vieron a Kenji, rieron aún más fuerte. ¿Un viejo samurái? ¿Vas a morir con honor entonces? Todos se burlaron, desenvainando sus armas con desprecio. Kenji no respondió, solo desenvainó la katana, y en ese instante, algo cambió. Sus movimientos no eran más los de un hombre roto, sino los de alguien que había hecho las paces con sus cicatrices. La hoja cortaba el aire como si estuviera viva, cada golpe una memoria transformada en fuerza. Los bandidos, sorprendidos, retrocedieron. 2 cayeron con heridas profundas, y el tercero, presa del pánico, huyó, dejando caer el amuleto al suelo. Kenji miró el objeto con reverencia. No era solo un artefacto, era un símbolo de redención. Lo guardó con cuidado y comenzó el camino de regreso, con el cuerpo exhausto, pero el espíritu despierto. Al regresar a la aldea, el monje ya había partido, dejando solo el silencio como despedida. Pero esta vez, el silencio no era opresivo, era una invitación a continuar. Kenji entregó el amuleto al líder de la aldea, quien lo agradeció con una mirada de respeto genuino. Los pescadores, que antes lo veían como una sombra, ahora lo saludaban con reverencias más largas, más profundas. Algo había cambiado, no solo en ellos, sino en Kenji. Las semanas siguientes fueron de aparente calma. La aldea retomó su rutina sencilla. El sonido de las redes lanzadas al mar, el olor a pescado fresco, las risas de los niños corriendo entre las chozas de paja. Pero las miradas dirigidas a Kenji eran diferentes. Había un brillo de admiración, una reverencia silenciosa que él no sentía merecer. Él, por su parte, caminaba con la espalda más recta, la mirada más firme. Su katana, ahora, parecía menos una carga y más una compañera. Pero el destino, como el mar, nunca descansa. Una mañana, tras una noche de lluvias torrenciales que parecían querer lavar el mundo, un grito desgarró la aldea. El río, alimentado por la tormenta, había desbordado, sus aguas turbias invadiendo las casas y arrastrando redes, balsas e incluso partes de las construcciones más frágiles. El caos se apoderó de todos. Las personas corrían intentando salvar lo poco que tenían, mientras el barro cubría sus rostros y la desesperación se propagaba como un incendio. Kenji no dudó. Reunió a los hombres de la aldea y se ofreció a liderar los esfuerzos de contención. Algunos dudaron con voces cargadas de escepticismo. No sabes nada de ríos. Pero Kenji no discutió. Arremangó las mangas y comenzó a trabajar, observando el curso del agua con la misma atención que alguna vez dedicó a los movimientos de un adversario. Aprendió de los errores, escuchó los consejos de los mayores, probó ideas, construyó barreras improvisadas con piedras y madera. Una noche, mientras intentaba reforzar una empalizada, cayó en las aguas heladas. El frío mordía como una fiera, y por un momento, pensó que sería arrastrado por la corriente, pero emergió, jadeando, con los ojos fijos en la orilla, como si desafiara al propio destino. Durante días y noches el trabajo fue incesante. No había más samurái, solo un hombre dispuesto a salvar a su pueblo. Su liderazgo, silencioso pero firme,
inspiraba a los demás. Y cuando finalmente lograron contener el río, hubo un momento de silencio respetuoso. Yumi corrió hacia él, con los ojos llenos de orgullo. «Lo lograste, papá», dijo, y esas palabras fueron como un bálsamo para su alma cansada. Aún con la victoria, Kenji sentía que algo mayor se acercaba, como una tormenta distante cuyos truenos aún no podían escucharse. Comenzó a entrenar nuevamente no solo el cuerpo, sino el espíritu. Su katana volvió a ser afilada diariamente, y sus movimientos ganaron una ligereza que pensaba haber perdido para siempre. Su mente encontró enfoque, como un lago que, tras la tormenta, refleja el cielo con claridad. Poco a poco, la aldea percibió que el hombre que antes era sombra, ahora renacía como una llama. En un atardecer dorado, cuando el viento llevaba el aroma de las redes secándose al sol, y el mar parecía cantar una canción de paz, un forastero apareció. Era un joven samurái, con la mirada afilada como la espada atada a su cintura. Caminó directamente hacia Kenji, y con una reverencia respetuosa, dijo: «He oído hablar de tus victorias. Deseo probarte». La multitud se reunió, y los murmullos se propagaron como olas. «No luches, Kenji», suplicaron los pescadores. «Es solo un muchacho, no vale la pena». Pero Yumi, sosteniendo su mano, lo miró con lágrimas. «No tienes que hacer esto, papá». Kenji sonrió, una sonrisa calma, casi serena. «Lo necesito, hija mía. No es por gloria, es por paz». La lucha tuvo lugar a la orilla de la playa, bajo una luna plateada que teñía las olas de plata. Los dos se posicionaron silenciosos con el mar como testigo. La arena cedía bajo sus pies, y la tensión era tan palpable que parecía vibrar en el aire. Cuando la lucha comenzó, las espadas cortaron el viento en movimientos tan rápidos que los ojos apenas podían seguirlos. El joven era hábil, impetuoso, movido por la misma hambre de gloria que Kenji conoció en su juventud. Pero Kenji ya no era el hombre que cayó en el pasado. Era ahora el hombre que se levantaba, forjado por cicatrices y por el valor de continuar. Aún así fue vencido. Un golpe preciso lo desarmó, y su katana cayó hundiéndose en la arena húmeda. Pero Kenji no cayó. Miró a los ojos de su oponente, sonrió con serenidad y dijo: «Tú ganaste, pero yo aprendí». El silencio se apoderó de todos, roto solo por el sonido de las olas. El joven, impresionado, hizo una reverencia profunda. «Soy discípulo del monje que pasó por aquí. Él me envió para probar tu alma». Kenji se quedó inmóvil, impactado por la revelación. El viejo monje, con sus ojos como brasas, había trazado su camino desde el principio. Cada dolor, cada desafío, cada paso tenía sentido ahora. Todo era parte de un plan mayor. El joven le entregó a Kenji un pergamino. En él, el nombre de Kenji estaba escrito en tinta ancestral, junto al sello de un nuevo clan. Era el reconocimiento de su viaje, la designación como maestro de un nuevo legado. Kenji dudó, sintiéndose indigno, pero Yumi, con un abrazo apretado, murmuró: «Nunca te rendiste, papá. Eso es valentía». Allí, bajo la luna, y rodeado por un pueblo que ahora lo llamaba líder, Kenji aceptó, no con orgullo, sino con humildad. Juró enseñar no solo el arte de la espada, sino el arte de levantarse tras la caída. Los días que siguieron fueron como el florecer de una flor largo tiempo dormida. Kenji abrió las puertas de su escuela con simplicidad, sin estandartes ni proclamaciones. Los jóvenes de la aldea, hijos de pescadores, huérfanos errantes, comenzaron a llegar. Algunos traían espadas de madera, otros solo el deseo de encontrar un camino. Kenji los recibía con la misma mirada firme que alguna vez ofreció a su propio dolor. «No se trata de la espada», decía, «sino de quién te conviertes al Sanomilax, empuñarla». El dojo era sencillo, construido con tablas donadas por la aldea, pero lo que nacía allí era grandioso. En cada entrenamiento, en cada caída,
En cada gota de sudor derramada, se formaba un nuevo eslabón en la cadena que Kenji construía, una generación moldeada por la superación. Yumi crecía a su lado, ya no solo como la hija que esperaba al padre, sino como discípula y confidente. Su talento era notable, su valentía aún mayor. Kenji veía en ella la continuidad de todo lo que creía, y algo más, una ligereza que él nunca tuvo. Kenji comenzó a ser invitado por otras aldeas. Su nombre, antes susurrado con desprecio, ahora era pronunciado con reverencia. Pescadores, agricultores, incluso antiguos soldados venían a él, buscando no solo aprender a luchar, sino reaprender a vivir. El verdadero enemigo está dentro de nosotros, decía, con palabras que resonaban como una campana en un templo silencioso. Hasta que, una noche, la paz fue desgarrada por un rugido. Un tigre enorme, con ojos que brillaban como brasas, bajó de las montañas e invadió una choza humilde. Sus garras rasgaban la madera como si fuera papel, y dentro de la casa, una madre y dos hijos pequeños lloraban, atrapados. La aldea se sumió en el caos, pero Kenji no dudó. Tomó su katana y corrió. «No los tocarás», gritó. El duelo fue brutal. El tigre era una fuerza de la naturaleza, sus garras abriendo cortes profundos en Kenji. El dolor era inmenso, pero su voluntad era mayor. En el instante final, cuando la fiera se lanzó contra la puerta, Kenji se arrojó con todo lo que le quedaba. Un golpe preciso clavó la espada en el corazón de la bestia. El rugido cesó y el silencio cayó. Kenji sonrió, pero su cuerpo ya no respondía. Se acostó en la tierra, la katana a su lado, y allí, frente a la aldea, partió. No como un guerrero derrotado, sino como un hombre que dio todo por lo que amaba. El amanecer nació silencioso. El cuerpo de Kenji fue velado a la orilla del mar. Yumi, de luto pero firme, colocó la katana ensangrentada sobre el altar del dojo. No hubo estatuas, pero erigieron una piedra negra con la inscripción: «La espada corta el miedo». La escuela se convirtió en un faro. Personas de tierras lejanas venían, atraídas por la historia del samurái que se enfrentó a sí mismo. Yumi lideraba con serenidad, moldeada por el amor y el ejemplo. La historia de Kenji atravesó generaciones, convirtiéndose en un símbolo de valentía. Esta historia es para ti, que cargas el peso de las batallas de la vida. Kenji enseña que no importa tus errores, tus cicatrices, siempre hay un camino de regreso. Levántate, toma tu espada, lucha por lo que amas y nunca dejes que nadie te diga que eres viejo o que ya no puedes más. Si lo deseas de verdad, eres capaz de conquistar lo que quieras. Solo cree y corre tras ello, no importa el precio que tengas que pagar. Si esta historia te inspiró, comenta aquí abajo y dale me gusta al canal para más videos como este. Hasta pronto, guerrero.